Okay, good night everybody. This is Prepa en línea CEP. Okay, today we are going to talk about the Integrative Project, my personal blog. Okay, so we are in the model number 6, campus number 1, generation 56, classroom 14. Today is April 30, 2024. Okay, what is the objective? Students describe by themselves with different verbs in simple present. Bueno, este es nuestro objetivo para el día de hoy y como bien lo estoy comentando en el título de la sesión, nos vamos a enfocar a lo que es My Personal Blog o el blog que se debe entregar para esta semana. Here we have the agenda. Greetings to everyone. Send activities, some advice, personal pronouns, describing myself, adjectives to describe. We are going to talk about personal routines, likes and dislikes. Bueno, esta semana, que es la semana de integración, pues tiene esa característica, integrar los contenidos que comentamos en la semana 1, semana número 2, semana número 3 y la, la actividad que es el proyecto que se debe subir como en las anteriores actividades. Bueno, pues hace un compendio de varias preguntas sobre y con los contenidos que hemos visto de semanas anteriores. Ok, bueno, pues eso es lo que vamos a trabajar a grandes rasgos. Ahorita vamos a ver detalle a detalle algunas características. Y bueno, pues no sin antes, también déjenme saludar a Yasmina Abigail, que se encuentra en estos momentos de manera sincrónica, nos está acompañando en la sesión del día de hoy y bueno, pues esperemos que los demás al momento en que observen la sesión, bueno, pues también tengan probablemente algunas dudas o algunas preguntas y las expresen a través de la plataforma. Bueno, pues entonces, what we are going to do today, bueno, nos vamos a ir de lleno a lo que son las preguntas, algunas de las preguntas que vienen en el foro integrador. Recuerden, if you are going to combine, so you have different questions. En realidad, la actividad consta de muchísimas preguntas, bueno, de varias preguntas que ustedes deben ir contestando. A continuación vamos a ir viendo, no en el orden en el que están en la actividad integradora, pero están dentro de la actividad y bueno, al hacer algunas precisiones. De estas precisiones se plantean de experiencias anteriores, de grupos que vienen trabajando en el módulo 6 y que bueno, que espero que les ayuden y que éstas reafirmen la forma y la manera en que van a enviar su actividad integradora. You have the questions, where are you from? Se van a encontrar con esta pregunta, where are you from? ¿Ok? Bueno, la forma correcta de responder a esta pregunta es como lo están observando en el ejemplo. I am from, es decir, colocar toda esa, bueno, colocar la estructura porque hace énfasis en el verbo to be. Si bien es cierto que la pregunta nos comenta o nos induce a poner de dónde somos, ¿ok? Una parte importante es la conjugación del verbo to be. I am from. Y bueno, este es un ejemplo. I am from Coatzacoalcos, Veracruz. Si soy de algún otro lugar de Veracruz, bueno, pues hagan el cambio. I am from Jalapa, Veracruz. Right? Y obviamente si pertenecen a un estado distinto, bueno, traten de ser lo más precisos, sobre todo utilizando el verbo to be. I am from, y entonces colocan ese lugar. ¿Ok? ¿A qué voy con esta precisión? A que en la semana 1, pues ya
nos hacían esta pregunta. Hoy, después de 3 semanas, casi 3 semanas y media, porque estamos ya casi a la mitad de nuestra semana número 4, bueno, pues ya tienen un bagaje, es decir, ya tienen un antecedente un poco más extenso y eso da pie, eso da lugar a que sus respuestas sean lo más completas posible. Si bien es cierto que si yo contesto, Where are you from? Veracruz, no estaría del todo mal, ¿ok? Sin embargo, la invitación es que expresen de forma completa sus respuestas. Eso para reafirmar vocabulario y se reafirma la estructura de la propia pregunta. Where are you from? Vean, aquí estoy poniendo otro ejemplo. Where is she from? Cambio el sujeto y escribo where is she from? Lo que está cambiando es el sujeto, pero la pregunta es la misma. She is from, y ahí es en donde les menciono complete answers, respuestas completas. ¿A qué se debe ello? Bueno, ya lo acabamos de comentar, a que ya tienen un antecedente de esta pregunta en la semana 1 y bueno, ya les es familiar el término I am from, y en este caso la respuesta es I am from Río Verde, San Luis Potosí. Y esta respuesta, como lo observan en la diapositiva, is a complete answer. Su respuesta está más que completa. ¿Por qué? Porque contiene el verbo con el que se hace la pregunta y obviamente le da respuesta para identificar el lugar de donde es la persona, en este caso de dónde somos nosotros. Las respuestas se colocan en primera persona. Todas las preguntas de My Personal Blog, es decir, de la actividad integradora, son en primera persona. I am from. My telephone number is. My favorite, etcétera. Todo es en primera persona. Entonces, estas es una recomendación. ¿Ok? Bueno. Another question, a different question. What do you do? También se van a encontrar con esta pregunta. What do you do? Is the same as your occupation. Esta pregunta hace alusión a su ocupación, a las actividades que ustedes comúnmente desarrollan. Y en mi caso, I am an English teacher. Esta sería mi respuesta si yo estuviera contestando ese cuestionario. Ok, en el caso de ustedes, recuerden cómo lo hicieron en la semana 1. I am, esa es la respuesta completa que estamos buscando. I am, hacer uso del verbo to be. I am a housewife. I am a manager. I work in a company as salesperson. I am a student. Aquí vienen algunos ejemplos. Hacen uso del verbo que pregunta o incluso pues son más específicos, como en el cuarto enunciado que dice I work. Se infiere que esa es su ocupación, que trabajan en una compañía. I work in a company as salesperson, como vendedor. Y les decía, eso ya es una respuesta muy específica, muy completa. Eso es lo que buscamos al momento en el que ustedes le den respuesta a el cuestionario. ¿Ok? Y lo mismo, obviamente, cuando ustedes terminen de responder todas sus preguntas, bueno, pues ahí, a partir de ello, se hace la grabación, pero ya con respuesta, pregunta y respuesta. Question and answer, question, answer, etc. Y así se van hasta completar su grabación. Ok, bueno. ¿Alguna duda, Yasmín? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud?
Ninguna, gracias. Ok, bien. Bueno, pues entonces se van a encontrar también con esta pregunta. What do you look like? What do you look like? Is your appearance? Bueno, ¿a qué se refiere esta pregunta? A su apariencia. Me preguntaba, más bien me preguntó el día de hoy uno de sus compañeros. ¿Puedo colocar lo que puse en la semana 1? Recuerden que en la semana 1 también nos preguntó, describe your appearance and personality. Incluso en la 1 nos preguntaba sobre nuestra apariencia y nuestra personalidad. Y bueno, la respuesta fue que sí, y que si la puede mejorar, adelante. O sea, me parecería que si ustedes toman la respuesta de aquel entonces, semana 1, actividad 1, búsquenla, bueno, las deben, creo que las deben tener, y si la pueden mejorar, que yo creo que la pueden mejorar, adelante. Esa es la idea, por eso se llama integradora o semana de integración, porque a lo que ya respondieron, a lo que ya contestaron, pues le van a ir integrando, le van a ir sumando algunas cosas que la mejoren, es decir, que esté más completa. De ahí, digamos que mi insistencia en decir complete answers, que la respuesta esté completa, que esté lo más específica posible, porque ya es una segunda entrega. Y bueno, ¿qué podemos responder aquí? I am tall, I am short. ¿Ok? I am tall, I am short. Aquí al tall, permítanme, le faltó una L. Me acabo de percatar de ello, ¿ok? Bueno, esa es una posible respuesta. I am tall, I am short. ¿Qué más puedo responder? Permítanme, déjenme cambiarle aquí. I am tall. Ahí está. Le cambié. I am tall, I am short. I have short, long hair. ¿Se acuerdan que en nuestra descripción, en nuestra apariencia, hablábamos de nuestro cabello? Bueno, pues vamos a recordar eso. I have short or I have long hair. I have a small or I have big eyes. Hablo, es decir, describo mi apariencia de manera general sin ninguna característica diferente. ¿Ok? Permítanme. Ok. Bien, ok. Bueno, pues, you have here different answers. I am thin, I am medium way, etc. La idea completa es I am, que se describan con los dos verbos que vimos desde la clase número 1. El verbo to be, I am, I have, es el segundo verbo, the second verb. So you are going to do correctly. Creo, más bien pienso, estoy seguro que lo van a hacer muy bien porque ya se pudieron describir y les decía, la idea es que lo mejoren, que le agreguen algunas palabras, algo de vocabulario y está libre a la forma en que ustedes quieran describirse. Entonces, elementos como estos nos van a ir dando una mayor exactitud y les decía, lo importante es que lleguemos de la rúbrica al punto más alto para que nuestra calificación pues sea lo más alta posible. Otra de las preguntas que se van a encontrar es Who is your favorite family member? Bueno, pues aquí vean, hay distintas formas de cómo pueden expresar quién es esa persona. Aquí, cuando escribimos esta pregunta, bueno, pues indudablemente que lo que queremos es que empleen el vocabulario de la familia.
Who's your favorite family member? Es pregunta específicamente por esas personas. También aquí tengo anotada la pregunta de su compañera, que si puede mencionar a varias personas de su familia. Por supuesto. Si alguno de ustedes decide que mencionar uno, por ejemplo, como lo están viendo en la diapositiva, my favorite family member is diagonal are. Puede ser que mencionen a una persona, a un elemento, o si utilizan y mencionan a varias personas, entonces hacen el cambio. El verbo debe ser are. My favorite family members are, porque voy a mencionar my wife, my son, my husband, etcétera, etcétera. A quien ustedes quieran mencionar. My mom, my daughter, my father, my grandmother, my grandfather. Ustedes mencionan a esas personas. Estas son algunas formas de cómo deben empezar o pueden empezar la respuesta. My daughter is my favorite family member. My son and my daughter are my favorite family members. My mom is my favorite family member. Y ahí 3 puntos porque ustedes van respondiendo, claro, de manera individual a esas y mencionando a esas personas. Ok, así es que, bueno, don't be confused. No creo, no hay por qué confundirse. Sean específicos. Un elemento, my mom. Ok. Voy a mencionar my parents. My parents are my favorite family members, etc. ¿Cuántos? Pues los que ustedes decidan. La respuesta así debe ir estructurada. Bueno, de manera general, what we are talking about this activity. In this activity, you are going to say your name, you are going to share occupation, even nationality, and your abilities. Así, de manera general, también van a mencionar sus habilidades. Recientemente lo acaban de comentar, como con el modal can, o si es una falta de esa habilidad, con el can't, afirmativo o negativo. Todo va en función a lo que ustedes van a describir de manera general. So you are going to describe personal information, right? Ok, lo que vamos a compartir es información personal, por eso hace un momento lo comenté en primera persona. Todas mis respuestas van en I, por ejemplo, en la de mi apariencia, I am tall, I am plump, etc. My address is, my, etc. Ustedes es en primera persona. Ok, bien. Aquí hay una pregunta que también la van a localizar, la van a encontrar en su actividad integradora. How's your city? Ok. Entonces, esta pregunta es muy amplia en cuestión a la respuesta. Porque dice, ¿cómo es tu ciudad? Bueno, pues puedo ir desde su apariencia, puedo ir desde sus gustos, sus tradiciones, es decir, puedo mencionar muchísimas cosas de cómo es mi ciudad. Vean, aquí hay algunas ideas. Claro, ustedes agregan esas ideas, las modifican, ok, las adaptan a su localidad, a su ciudad, y obviamente nos comparten las características. Vean aquí, como en algún momento les recomendé, es mejor escribir short sentences, enunciados cortos. Por ejemplo, si yo viviera en la Ciudad de México, es mi ejemplo. Primera idea, Mexico City is big. Esa sería mi primera idea. Second idea, Mexico City is crowded. Third idea, tercera idea, Mexico City has a lot of museums. And fourth idea, my city is wonderful. Bueno, pues estoy dando 4 ideas, 4 enunciados
de cómo es mi ciudad. Y por supuesto que los puedo hacer en un solo enunciado. ¿Cómo es eso posible? Como estoy hablando del mismo sujeto, solamente reemplazo Mexico City y en los siguientes enunciados pongo el pronombre it. Observen el enunciado. Mexico City is big. It is crowded. It has a lot of museums and it is wonderful. Y estoy compartiendo varias características de cómo es mi ciudad, ¿ok? En un solo enunciado, es decir, solamente lo separan las comas. But is a one idea. Esta es una manera. Obviamente, si alguno de ustedes decía, es que también en una pregunta que me hicieron, puedo compartir, adelante, lo que ustedes deseen compartir sobre su ciudad. Por eso la idea de que tiene muchos museos. Porque la pregunta que me hacían es que si puedo poner algunos monumentos. Claro, puede hacer mención de algunos centros, museos, algo que sea característico del lugar o de la ciudad donde vive. Y es por eso que voy modificando las respuestas, las preguntas, conforme a las que ustedes me van haciendo dentro del foro. Y aquí, bueno, solamente las voy adaptando. What is the importance? ¿Qué es lo importante en estas preguntas? Si observan, the verb to be. Es el verbo to be el que estamos manejando. Y en segunda instancia es el verbo have, tener. Pueden poner, mi ciudad tiene, my city has, ¿y qué es lo que tiene? Bueno, pues ya cada uno de ustedes les decía, adapta la respuesta obviamente a las características de su ciudad. Y con esta respuesta, pues créanme lo que ya están más que completa. Ok, ¿qué más podemos hacer uso? ¿Recuerdan el uso del there is, there are? Cuando describíamos los objetos que hay en casa, utilizamos there is for a singular, there are for plural. ¿Qué significa there is y qué significa there are? Hay. Es decir, nos dices o nos hablas sobre la existencia de algún objeto o de algunos objetos. There is for singular, si es que hay un solo. Se maneja en singular y there are para cuando sea plural. ¿Ok? ¿Y qué puedo mencionar? Hago la conexión de lo que hay en mi ciudad con el there is y there are. In my city, there is a big zoo called African Safari. Es decir, en mi ciudad hay un enorme zoológico llamado African Safari. O sea, ya estoy describiendo, estoy dando respuesta a esa pregunta y además hago uso de la estructura. There is, there are. There is a thematic museums in the south of my city. Son características que hay, por ejemplo, en la ciudad. In my city, there are crafts markets made of Talavera. En mi ciudad, recuerden, primera persona, en mi ciudad hay mercados de artesanía hechos de Talavera. O donde se hace la Talavera. Recuerden que, bueno, en la ciudad de Puebla es característico el uso, la elaboración de la Talavera. Y bueno, entonces voy mezclando la estructura there is, there are. Y por último, there are some Mexican typical food restaurants in the center of Puebla. Estos son solo algunos ejemplos. No significa que deban poner todos. No. A manera de, estos son ejemplos. Ustedes van seleccionando. O si alguien tampoco se limita. Si alguien desea poner varios ejemplos, adelante. Lo puede hacer. No hay ningún problema. Bueno,
Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, gracias. Bien, ok, permítanme. Aquí ya habíamos visto. Who's your favorite family member? Ya habíamos what do you look like? De la apariencia. Ok. Perfecto. Ok, bueno. Aquí es lo mismo. Ya habíamos hablado de la apariencia. Y ya escribimos y dijimos que podemos poner I am tall, I have short and wavy hair and wear glasses. ¿Ok? Bueno, ya comentamos esa parte. ¿Qué hay que reforzar para esta semana? Los pronombres personales y los adjetivos posesivos. Bueno, solamente a manera de recordatorio, ¿cuáles son esos? Los van a ir observando en la presentación. Personal pronouns. I, you, he, she, it, we, they. I, you, he, she, it, we, they. Possessive adjectives. ¿Y cuáles son los adjetivos posesivos? My, your, his, her, its, our, their. Bueno, recuerden que un adjetivo posesivo se une con su pronombre personal. Y estos establecen de una manera horizontal. Es decir, I siempre va a ir con my, you con your, he con his, she con her, it with its, we, our, they, their. Cada pronombre personal tiene su adjetivo posesivo. Aquí les comparto algunos ejemplos. I have a brother. My brother is tall. Primero digo que tengo un hermano y que mi hermano es alto. Estoy usando el pronombre y a su vez el posesivo. Segundo enunciado. You are from Oaxaca. Your city is beautiful. Eres de Oaxaca y tu ciudad es hermosa. He is Jonathan. His family is big. Él es Jonathan. Su familia es grande. Y aquí me detengo tantito. ¿Por qué? Porque en el foro integrador, en el foro que también se está trabajando desde lunes, ¿qué hay que hacer? A ver, aquí le voy a preguntar a Yasmín. ¿Qué debemos hacer en el foro integrador? ¿Algún comentario? ¿Cómo debemos ir llenando las participaciones de nuestro foro integrador? En la primera participación sería describir, bueno, hablar sobre nosotros, nombre completo como presentación. Ujú. Y en la segunda contribución sería redactar al menos 5 preguntas para algún compañero, bueno, el que nosotros elijamos. Y en la tercera, dar respuesta a las preguntas por si algún compañero nos realizó algunas. Ujú. Y en la cuarta y última, tenemos que hablar sobre nuestro compañero en base a las respuestas que nos brindó. Excelente, muy bien, perfecto. Esas son las 4 participaciones que realizamos en el foro integrador. Y como escucharon o como se pueden dar cuenta, pues no puedo iniciar con la cuarta participación, porque para ello, previamente, antes de presentar a mi compañero, le tuve que haber hecho preguntas. Entonces, bueno, llevan un orden.
¿ok? Así como su compañera Yasmín nos comenta, así están especificadas dentro del foro. Primera participación, first participation, second participation, third and fourth. Bueno, esa es una característica muy importante. Y en estos momentos, por eso estoy reforzando o estamos reforzando los pronombres personales. Para cuando yo tenga que presentar a Yasmín con la información que ya tengo en mi poder sobre su origen, su edad, probablemente su comida favorita, probablemente sus actividades favoritas o las actividades que realiza. Cuando yo haga esa presentación, pues ya voy a utilizar she is Jasmine. She is from. Ahí estoy utilizando el pronombre personal. Y si utilizo el posesivo, también. Her hobby is watching television. Her favorite color is purple, etcétera, ¿no? Con la información que yo ya obtengo. Y de esa manera voy utilizando el pronombre y su posesivo. Para eso es este repaso, es este review, este cuadro que están observando en la presentación en estos momentos. Para eso nos funciona y nos sirve ese, digamos que esa estructura, la cual debemos presentar a nuestro compañero o compañera. Ok, y lo mismo si fuese we, o sea, si fuésemos nosotros en grupo, pues el posesivo es our, y si fueran ellos, they, y su posesivo es their. Ok, esto que nos deja o que nos da a entender que, bueno, para nuestra actividad hago uso de he, his, she, her. Incluso en las preguntas que le voy a hacer a mi compañero o compañera en la tercera aportación, voy a preguntarle, por ejemplo, what's your favorite? Ahí está utilizando el your, es decir, estoy utilizando uno de los posesivos. What's your favorite hobby? Ah, ok, como yo le pregunté cuál era su hobby o su pasatiempo, bueno, pues ella al siguiente día o más tarde observa que las preguntas están dirigidas para ella y entonces pues le da respuesta. Cuando observe que ya respondió, bueno, puedo colocar alguna de estas formas y la idea es que presente yo a mi compañera o compañero según sea el caso. Quien a quien hayan elegido o quien los haya elegido para poder responder y dirigir las preguntas. Muy bien, hasta aquí nuevamente, Yasmín, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna, gracias. Perfecto. Bueno, pues finalizo este tema con la presentación. Vean, yo aquí voy a presentar a my brother. En el caso de ustedes, bueno, van a presentar a su classmate, a su compañero de clase, classmate. My brother is Fernando. Ustedes hacen el cambio y deciden, my classmate is Fernando. He's 37 years old. His favorite music is rock. His car is fat and colored blue. ¿Por qué hago énfasis en el his? Porque es el posesivo para el masculino. His phone number is 226895661. Fernando is tall and his daughter is 17 years old. Una vez hecho esto, bueno, pues ya voy a describir a cualquier persona. Es decir, cuando ustedes identifiquen y puedan hacer, es decir, van a poder hacer este ejercicio, ¿ok? Más adelante, porque vienen más más módulos para ustedes en inglés. Bueno, más adelante ya no solo describirán a su roommate o a su classmate,
ya van a poder describir a cualquier persona. En la semana 1 describieron a su family member. En esta van a describir a su classmate. Y eso ya dará pie a que en los siguientes módulos describan a alguien más. Incluso, bueno, van a describir a alguien del pasado. Bueno, eso ya cuando más adelante lo van a trabajar. Describing myself and others. ¿Se pueden describir ustedes? Por supuesto. ¿Con qué información? Con la que trabajamos en el módulo. Name, last name, middle name, age, nationality, phone number, appearance. Por ejemplo, hi, my name is Luis, my middle name is Alfredo, my last name is Mena, I am 43 years old, I'm from Mexico, my phone number is 2211988542. I'm short, I have brown eyes, I have a mustache and beard, I use glasses. Esto que me da lugar a que con los pronombres que acabamos de comentar también pueda describir a esa persona que es mi compañero. She is Karina, her middle name is Alexandra. Estoy considerando, bueno, un ejemplo para que ustedes puedan guiarse, observen y digan, bueno, entonces en mi caso no es Karina, sino se llama así mi compañero, ¿ok? Y van adaptando la información que por supuesto ustedes preguntaron. Her middle name is Alexandra, her last name is Smith, she's 38 years old, she's from the United States, her phone number is 55698102219, she is tall, she has green eyes, she has curly hair, and she doesn't have moles. This information is about your classmate, right? Okay, so if you have a question, please tell me. The same, you can say something about your routines. De la misma manera van a identificar sus rutinas en primera persona. I always wake up at 5. Yes, esto también recientemente acaban de hacerlo cuando describieron las rutinas de quién, de su roomie, de su roommate. Hacían, o más bien hicieron una pregunta y le daban respuesta en tercera persona. Ahí lo más importante siempre fue la tercera persona. Por eso es que aquí les escribo, what about his o her routines? Imagínense que yo le pregunto a Jasmine dentro del foro, what are your personal routines? Bueno, probablemente me comparta 2 o me comparta 3 rutinas que normalmente hace, ¿ok? Y entonces, bueno, cuando yo le presente, cuando yo haga la introducción en el foro, además de que ya va a ser mi participación con la información de ella, es para que se privilegie el uso de la tercera persona. Por ejemplo, she always wakes up at 7. Then she goes to the park for running 30 minutes. Then she usually eats toasted bread with a glass of milk. She often cleans her room and washes her clothes. In the afternoon, she works in the office receiving messages, and she's a very honest and hardworking person. Aquí estoy ya describiendo a grandes rasgos, introduciendo a los demás, pues a mi compañera, she. En el caso de que sea un compañero, pues se hace he y se va considerando o se va tomando en cuenta el uso de la tercera persona, tanto en verbos como los que están observando, como en el verbo to be. No importa, es tercera persona. ¿Ok? Bueno. Nuevamente, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta, Jasmine? No, ninguna, gracias. Bueno, ok, perfecto. Bueno, pues vamos cerrando nuestra actividad. Aquí hay algunos otros ejemplos. Recuerden que recientemente también comentamos algo sobre likes, a dislikes,
Y esto, bueno, ¿por qué es que comparto esto? Porque es importante el uso de la tercera persona. O, si bien es cierto, todo, everything is important, todo es importante, el verbo to be, el vocabulario de las preposiciones, el vocabulario sobre la casa, etcétera, etcétera. Esto créanme lo que se lo van a encontrar muchísimo cuando lean o cuando escuchen en English a Conversation. ¿Ok? Bueno, a partir de aquí, bueno, ¿qué es lo que viene? Ok, vienen algunas recomendaciones de lo que van a encontrar en su proyecto integrador, que es la actividad que se entrega, se sube a la plataforma, y esta actividad, o para esta actividad, pues recuerden, la voy evaluando conforme ustedes me la vayan enviando. ¿Ok? Digamos que a la brevedad posible, puesto que como es la última semana, ¿ok? Entonces, entre más rápido les califique, bueno, pues para ustedes es también mejor. Esta semana, y ya lo comentaré el siguiente viernes, integramos todas sus calificaciones, todos sus aspectos que ustedes deben sumar para su nota o su calificación final. Bueno, ok. Vienen algunas reflexiones. Pay attention with the extension from the question in Spanish. Ok, bueno. Dentro del proyecto integrador, el proyecto integrador está dividido en incisos. Inciso A, vienen una serie de preguntas. Inciso B, otras preguntas, todas son en primera persona, recuérdenlo. Inciso C. En el inciso C es una redacción que cada uno de ustedes debe poner en español. Dice así: redacta en español una reflexión de media cuartilla. Y 3 puntos porque, bueno, ahí viene específicamente dentro de la actividad, dice sobre qué es la reflexión. Ya dijimos que es en español. Ahora, si alguno la desea hacer en inglés, adelante. ¿Ok? ¿Por qué por qué especifico esto? Porque también ya me preguntaron que si puede ser en inglés, adelante. Eso sí, las indicaciones dicen que en español, pero si la puede redactar y puede hacer esa reflexión en inglés, adelante, lo puede hacer. ¿Ok? Bueno, regreso a las características y voy a hacer énfasis en lo siguiente. Ya comentamos que es una reflexión, es en español y viene la extensión, media cuartilla. Y les decía 3 puntos porque, bueno, ahí ya después, cuando ustedes lean su actividad, ya viene sobre qué es la reflexión, de qué la tienen que hacer. Bueno, hasta aquí es de media cuartilla. Y en eso voy a hacer, digamos que el énfasis. Media cuartilla es la mitad de la página, de la hoja que ustedes van a desprender, bueno, que ustedes tienen en su documento de la actividad integradora. Descargan el formato de Word y entonces vienen las preguntas, ya vienen específicas, ya vienen numerados, ¿ok? Preguntas y ustedes van colocando su respuesta. Ya dijimos que en el inciso C viene esta reflexión de media cuartilla y entonces media cuartilla es la mitad, ¿vale? La mitad de su página, de la carátula, ¿ok? ¿Por qué hago énfasis en esto?
porque me ha tocado que redactan, sí es una reflexión, pero solamente son 5 o 6 líneas. Eso, obviamente, está incompleto, porque dentro de la rúbrica especifica y dice que debe ser de media cuartilla. Obviamente que si alguien hace más, pues no hay ningún problema, ¿ok? No hay problema. Como se los comenté desde la semana 1, todo lo que ustedes escriben, todo lo que ustedes graban para sus audios, los escucho a veces hasta 2, a veces hasta 3 veces para la retroalimentación que se les envía. Y entonces aquí no es la excepción. Si me hacen en mayor extensión la reflexión, no hay problema. Considero, les leo lo que hayan escrito, ¿ok? Y en ese aspecto considérenlo. Por eso lo vuelvo a comentar aquí, de media cuartilla. Ok, bueno. Segundo aspecto o segunda recomendación. Dice así, esta sí está tal cual en su actividad integradora. Copia y pega la URL del audio donde se puede escuchar tu grabación con las preguntas y respuestas del inciso B. Comenté hace un momento que toda la actividad integradora está dividida en incisos. Inciso A, algunas preguntas. Inciso B, otro grupo de preguntas. Inciso C es donde viene la reflexión que van a hacer o que están elaborando. Inciso D solamente es para que ustedes copien ahí, peguen el link de su grabación. Y aquí especifica que solo la grabación es de las preguntas y respuestas del inciso B, no es de todo. Porque si fuera de todo, sí le saldría una grabación un poquito más extensa. Entonces, no se preocupen, no se estresen, ¿ok? Esa no fue pregunta, pero me hicieron como que un comentario y ahí por eso es que lo estoy mencionando. No se preocupen, son solo las preguntas y obviamente las respuestas del inciso B. Bueno, ok. Y por último, sí, aquí está. Por último, no extensions for week 4. The Model 6 finishes next Sunday, May 5th at 23:55. Recuerden que la actividad y la participación que hagan del foro se cierran el próximo domingo 5 de mayo a las 23:55, 23:56, a más tardar 23:59. Es el momento en el que el foro y la oportunidad para enviar su proyecto integrador se cierra. En ese momento, pues se termina el módulo. Ya no hay extensiones para poder entregar el proyecto ni poder participar en el foro. ¿Ok? Y bueno, aquí a grandes rasgos les comento que a qué se debe eso, a que ya no haya extensiones, porque tenemos nos dan un plazo para poder entregar sus calificaciones ya de manera total. Desde la semana 1 vamos haciendo, digamos que nosotros hacemos un escaneo así, que nos faltó, que no se nos olvide nada, debemos incluir todas las participaciones de los estudiantes, cuándo entraron a la plataforma, cuándo entraron a las sesiones, como en este caso, etcétera. Todo debe quedar muy, muy bien específico y entonces pues ya no hay extensiones, sino nos demoraríamos más y pues ya no podemos hacer
este tipo de extensiones en la semana 4. Bueno, y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Les recuerdo mi correo, el correo institucional está abierto para que ustedes envíen sus preguntas, sus dudas y bueno, expresen cualquier duda. No, ahora sí que no se esperen al final para ver qué hago. No me quedó claro cómo voy a participar en el foro. Ok, hasta ahorita por lo que he visto no hay ningún problema. Todos están colocando sus participaciones. Todos van conforme a lo planeado, pero si algo se les llega a atravesar, a ver, no duden en escribir su pregunta. Bueno, nuevamente y por último, no sé si haya alguna duda, Yasmín. No, todo bien explicado, muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues bueno, espero que esta sesión haya sido y sea de su ayuda para responder y participar dentro de su proyecto integrador, así como del foro. Ok, el día viernes, next Friday, is the last. El día viernes es nuestra sesión de cierre. Tendremos nuestra sesión, en el horario ya pactado a las 8 p.m. el día viernes y esa es nuestra sesión de cierre. Y obviamente si tienen alguna duda, pues alguna pregunta, por supuesto, las podrán externar, las podrán comentar. Bueno, hasta el momento, today, no, pues casi casi no han enviado sus actividades, estoy al pendiente. Recuerden que mañana es un día de asueto, ¿ok? Pueden entrar o la plataforma no cierra, la plataforma sigue su curso, ¿ok? Pero de acuerdo a los lineamientos, bueno, pues tendremos un día de descanso. Bueno, pero el día viernes les decía, nos vemos para darle conclusión a nuestro módulo y bueno, por aquí los espero con el mismo enlace. Ok, have a nice night. See you the